Dentro de la ingeniería existen dos grandes grupos que se puedan llamar. Uno es el campo de la consultoría y el otro es el campo de la construcción. Para entrar un poco en tema, lo que tenemos que ver es que la consultoría es la que elabora los proyectos a diseño final. Cuando habla de elaborar un proyecto, quiere decir que hace los cálculos estructurales, los planos, las condiciones de la licitación, elabora el pliego de especificaciones técnicas, el presupuesto referencial en función de los análisis de precios unitarios y el DBC correspondiente. Y una vez que la consultora ha terminado su trabajo, recién se procede a la licitación de esa obra en cuestión. Y para eso va a utilizar todos los documentos que ha utilizado la consultora, menos la memoria técnica. La memoria técnica ha de ser un documento que debe estar guardado por el dueño del proyecto, o sea, por el ente licitante, y solamente se lo va a recabar cuando exista alguna modificación, alguna duda o algún incremento que modifique el DBC correspondiente. Pero estos documentos no figuran en el pliego de especificaciones. Lo que ustedes van a tener como constructores en el DBC, les van a entregar los planos estructurales, les van a entregar las especificaciones técnicas y les van a entregar el presupuesto. Pero el presupuesto donde existan solamente el número del ítem, el ítem que corresponde, la unidad, en qué unidad se va a cuantificar, se va a pagar, se va a medir, y la cantidad, dejando libres las dos casillas que significan análisis de precio unitario y presupuesto. Entonces, lo que ustedes van a tener siempre es una casilla aquí que va a decir ítem, van a tener descripción, van a tener cantidad, unidad, cantidad. Esta es una planilla de presupuestos general. Este es precio unitario. Y por último, precio total. Entonces, ¿qué van a poner aquí? Ítem, por ejemplo, van a poner ítem 1. Estoy dando un ejemplo nada más. Ítem 1. ¿Qué es el ítem 1? Generalmente está identificado por la instalación de faenas. Generalmente. Entonces van a tener instalación. Y aquí van a tener una unidad. Y esa unidad para ustedes ha de ser global. ¿Qué quiere decir global? Cuando no se puede identificar con una sola unidad un determinado ítem, se lo trata global. En este caso, por ejemplo, ¿en qué consiste la instalación de faenas? Consiste en primero cercar el predio en consideración donde nosotros vamos a construir. Obviamente que cómo lo cerquemos depende de nosotros nada más. Obviamente que si nosotros colocamos en el cerco más barato, que significa colocar bolillos cada 3 metros y 7 hileras de alambre de púas, estamos dando cierta seguridad a nuestro predio, pero se hablan de cierta seguridad, porque desde el momento que hay contacto visual, los amigos del ajeno estudian el movimiento de la obra y cuando sabe que el sereno no está en la obra, no hay nadie, es muy fácil para ellos con cortafrío entrarse y vaciarnos la obra, que quiere decir que se llevan todo lo que pueden. Por consiguiente, ese es uno de los acápites de la instalación de faenas. El segundo significa las construcciones de las obras no consideradas en presupuesto, que quiere decir depósitos, vivienda del portero, baños, oficina técnica, etcétera, etcétera. Además, consiste también en trasladar toda la maquinaria ofertada a la obra y tiene que estar ya presente.
debe ser dotar de servicios, ya sea de telefonía, ya sea de electricidad, ya sea de, qué sé yo, todo lo que se necesite y existe en la obra. Si usted se fijan, estoy hablando de, ahorita he hablado de 4 ítems y ninguno se parece a ninguno. O sea, el cerco, yo puedo hablar de metros lineales. La construcción de las oficinas, la serenería, puedo hablar por metro cuadrado. El traslado de la maquinaria, herramienta que ha ofertado, puedo hablar en qué ítem, no sé, alquiler de volquetas si quieren. Eh, si se fijan, tienen varias unidades, no hay caso de estipular y decir, yo voy a cotizar la instalación de fans en metros cuadrados. No, porque hay tantos ítems. Entonces, lo mejor en este caso es hablar de un precio global. Y cuando tenemos el precio global, entonces obviamente la cantidad siempre es uno. Y aquí en el precio unitario, supónganse que me sale 6.800. Por consiguiente, en el precio total ha de ser el 6.800 multiplicado por uno me va a dar 6.800. ¿Qué significa esto? Que el precio total de este ítem significa 6.800. Esa es la elaboración de la planilla de presupuesto de cualquier obra. Y aquí están numerados todos los ítems. El ítem 2 será el replanteo, el ítem 3 será excavación, el ítem 4 será cimientos, el ítem 5 será hormigón armado en fundaciones, en vigas, columnas, etcétera, etcétera. Entonces, la suma de estos precios totales es el que me va a dar el precio final total que cuesta toda esa obra, la parte que ha sido licitada. ¿Alguna pregunta? Seguramente ustedes ya conocían esto, entonces no va a ser problema. Perdón, están en clases, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. Ya, gracias. Es que no veo ni una sola de las fotos que ustedes ponen, por eso estoy preguntando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y este presupuesto lo va a hacer la consultoría, que es el presupuesto referencial o oficial. En cambio, las empresas solamente van a tener estos datos, estos de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que calcular el precio unitario y al multiplicar el precio unitario por la cantidad van a tener el precio total. Aquí es donde empiezan a cambiar empiezan a manifestarse las variaciones de una empresa a otra empresa, porque es imposible que dos empresas tengan el mismo análisis de precio unitario. Es muy personal eso. Entonces, ya les digo, en un precio, esta empresa puede tener más alto este precio total, otros pueden tener más bajo, pero la suma total de esto es lo que nos va a dar el precio unitario. Entonces, lo que están viendo en este momento es justamente el DBC que les entrega el ente licitante para que ustedes llenen y saquen su presupuesto total. Obviamente que todo está basado en el análisis de precio unitario, en este valor. ¿Alguna pregunta? ingeniero, tengo una duda. ¿Qué es el TBC? La definición. Sí, el DBC es el documento base de contratación. Cuando sale una licitación, por ejemplo, dicen las empresas interesadas recabar el DBC. Y ese DBC es documento base de contratación. En ese DBC, ustedes van a tener qué empresas pueden presentarse, cuál es la dimensión de la empresa constructora, sobre todo esto en función de la capacidad financiera que tenga la empresa y la magnitud de la obra, obviamente. Les va a decir cuál es la maquinaria mínima que tienen que tener ustedes. Les van a pedir el currículum específico y el currículum general y las boletas de garantía. Ahí está especificado en el DBC todo lo que ustedes tienen que cumplir para poder presentarse a una licitación. ¿Está claro? Está claro, ingeniero, muchas gracias.
Ok. Vamos un poquito ahora disgregando cuáles son las funciones que existen en la parte de consultoría y en la parte de construcción. En la administración pública, el que actúa de consultor está prohibido de ser constructor y viceversa. En cambio, en proyectos no gubernamentales, en mi empresa, por ejemplo, viene alguien y me dice, ¿no puede diseñar mi edificio y presupuestar? Sí, se lo hacemos todo el proyecto a diseño final y después me dice, ¿ahora me lo puede construir? Y yo le digo, sí. Ahí tiene su presupuesto, si está de acuerdo, firmamos el contrato y empezamos a construir. Pero eso es privado. En la administración pública es prohibido por la competencia de intereses que puede existir en esa empresa. Una empresa no puede ser juez y parte. No puede decir voy a colocar 100 metros cúbicos de hormigón y como constructor coloco 200 metros cúbicos de hormigón. O coloco 60 sabiendo que no son 60, son 100. O sea, existe un conflicto de intereses, por eso es de que está prohibido de que el que es consultor sea constructor y viceversa. Bien, dentro de la consultoría siempre existe un gerente general. Voy a hacer una analogía entre los dos, pero aquí también en la construcción existe un gerente general. Este personaje de aquí no necesariamente tiene que ser ingeniero, no. Este gerente general generalmente es una persona con la capacidad suficiente para dirigir una empresa y que tiene los medios suficientes también para solventarlos o hacer de ente financiero cuando la situación amerite. Obviamente que este se va a encargar de todos los trámites administrativos, firmas de contrato, presentación de boletas. No necesita ser un profesional del rubro, no se quiere. Es alguien que ha inscrito su empresa. Por ejemplo, yo os doy el ejemplo de la Bartos. El dueño de la Bartos, don Jorge Bartos, no era ni ingeniero, no era nada, pero tuvo la habilidad de contratar a los mejores ingenieros y empezó a hacer carreteras. Y tenía la suficiente capacidad económica para tener maquinaria, podía pagar buenos sueldos. Entonces depende del staff que uno se rodee para que tenga una buena empresa en construcción o en consultoría. Pero no necesariamente el gerente general tiene que ser un profesional referido al área. Inmediatamente debajo de esto viene el gerente técnico. En ambos casos, cuando estamos hablando de la consultoría, una empresa consultora no está obligada a hacer un solo proyecto de diseño final. Puede adjudicarse 10 proyectos de diseño final. Obviamente que en cada uno de los proyectos va a tener un supervisor, no necesariamente de obra, puede ser el supervisor de proyectos. Entonces, el gerente técnico es el encargado o es el responsable de todo el éxito de esa obra. Éxito o fracaso, el único que es responsable de los 10 proyectos que están haciendo es el gerente técnico. Obviamente que debajo de él están los especialistas, ¿no? Un supervisor de proyecto, por ejemplo, por cada proyecto que se haga debe haber un encargado. O el edificio, qué sé yo, Cañones, pertenece a un ingeniero, en cálculo estructural, diseño, todo lo que quiera. En el edificio Gutiérrez va a tener otro. Entonces, por cada obra ha de existir un supervisor de obra. Y ese va a rendir cuentas al gerente técnico. Obviamente, si la consultoría sale un fracaso, ya ajustará sus cuentas el gerente técnico con todos sus subalternos, pero el único que puede echar a la cárcel va a ser el gerente técnico, porque él está firmando como responsable total técnico de esa empresa consultora. Lo mismo ocurre en la construcción. Existe un gerente técnico general, o que también lo llaman subgerente. Y este gerente técnico es el encargado del éxito o fracaso de todas las construcciones que está llevando adelante esa empresa. Es lo mismo, una empresa puede adjudicarse 3 obras, 4 obras, pero tiene que tener un solo responsable
en cada obra. Y para eso aparecen los actores que son el superintendente de obra o el residente de obra o los dos, que están al mismo nivel en relación de categoría, de rango, con el supervisor de la obra. Entonces, este gerente técnico es el que agarra las obras, las carga a su hombro y marcha hacia adelante, y hasta el éxito o fracaso final. Obviamente que en cada una de las obras ha de haber o un superintendente de obra, o un residente de obra, o los dos. Esto está en función directamente del monto de la licitación, que lo mismo rige para este supervisor de proyecto. Este supervisor de proyectos y el superintendente de obra o un residente de obra están catalogados que un superintendente de obra tiene que tener en su currículum específico más de $500,000 certificados. En otras palabras, estamos hablando de un ingeniero senior. ¿Qué quiere decir esto? Que sumando todas las obras donde él ha sido superintendente, suma mayor a $500,000 como remuneración. No, perdón, como monto de la obra. Nos puede haber habido una obra de, qué sé yo, $100,000, otra obra de $200,000, sigue sumando. Y él tiene que superar la suma de todas las obras, $500,000. Si no suman los $500,000, directamente se queda como residente de obra, en que su currículum es menor a los $500,000 en ejecución de obras. Y aquí en supervisión lo mismo. Entonces el rango, si ustedes quieren, está en función de la experiencia. Porque este monto, de cierta forma, dice la experiencia que tiene el profesional en obras de gran magnitud. Si yo me he dedicado a hacer casitas de $10,000, ¿cuánto tiempo necesito yo acumular para tener una experiencia mayor a $500,000? En cambio, de repente yo hago un edificio, estoy de superintendente, y ese edificio cuesta $2,000,000. Y estoy habilitado para ser superintendente de obra de cualquier edificio. Pero aquí discrepemos ciertas cosas, distingamos ciertas cosas. Porque cuando estamos hablando de currículum específico, es relacionado con ese tipo de obras. Yo puedo tener, digamos, $20,000,000 de experiencia específica en construcción de edificios. Y puedo tener, qué sé yo, $500,000 en carreteras. Si la licitación es para carreteras, lo que manda son los $500,000 como específico. No me sirve el de $20,000,000 de construcción de edificios. O sea, el específico es relacionado directamente a la similitud que existe con la obra que se va a ejecutar y el currículum específico que no tenga. Entonces, yo puedo tener un excelente currículum en carreteras, si quieren, y tengo cero experiencia en sanitaria. Nunca he hecho un proyecto sanitario. O sea, nunca he dirigido, nunca he sido responsable. Y la licitación es sobre instalación sanitaria. Directamente me sirve mi título de ingeniero, pero no como especialista. Por consiguiente, no puedo aspirar a una superintendencia de obras, sino una residencia de obras. Ahora, yo les decía que este superintendente de obra y residente de obra pueden trabajar juntos. Por ejemplo, cuando yo construí la Católica, yo estaba de superintendente de obra, pero tenía 3 residentes de obra que trabajaban conmigo. Eso por la magnitud de la obra, porque ya cuando se va avanzando, es imposible, yo diría, controlar el piso séptimo y al mismo tiempo controlar el sótano y al mismo tiempo controlar el cuarto piso. Son diferentes actividades que se están realizando en los diferentes pisos. Entonces, una sola persona es imposible que controle y dirija eso. Entonces, justamente para eso se contratan los residentes, que son los brazos derechos, si quieren, del superintendente de obra, y es el que va controlando los pisos y cuando hay algún problema serio,
le comunica al superintendente, dice: en el piso tercero tenemos ese problema. Y el superintendente irá al piso tercero, soluciona el problema. Pero de cada el residente de obra es responsable de las actividades para las cuales se lo ha contratado. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Adelante. En este caso, entonces, el gerente general no tiene que ser necesario por profesión, por ingeniería civil, entonces, Inge. No, ni arquitecto, ni nada. Aquí hay una empresa constructora Álvarez y el gerente general es un abogado y está muchos años construyendo, pero ha tenido la habilidad de contratar ingenieros capaces que les respondan. Obviamente esta empresa Álvarez que les digo, del abogado, es solamente construcción. Entonces se presenta a licitaciones de construcción, pero tiene su staff de ingenieros. Entonces él construye solamente, fíjese, vela la parte, si quieren, financiera y legal. Pero no se mete en la parte técnica porque no sospecha de esto. Pero tiene gente de la responsabilidad, de la confianza de él, que le van rindiendo informes y va marchando su obra. ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. Entonces, el superintendente de obra, digamos que es el de más alto cargo que supervisa la obra y el gerente técnico se encarga de revisar lo que el superintendente de obra hizo, o eso no me quedó muy claro. El gerente técnico es una persona sumamente capaz en el rubro. Por lo general es un ingeniero senior con mucha experiencia, muchísimo, porque si esa empresa constructora, por ejemplo, está haciendo por un lado una carretera, por otro lado está haciendo tendido de alcantarillado, está haciendo un edificio, porque no está abocada a un solo proyecto. Una empresa constructora construye, en teoría, todo. Entonces, sobreentiende que el gerente técnico tiene que tener conocimiento de todas estas especialidades. No necesariamente es tener un PhD en sanitaria, PhD en carreteras, PhD en estructuras, no necesariamente, pero tiene que conocer a fondo cada una de las problemáticas que se están presentando. O sea, que es imposible que un gerente técnico sea un junior, un ingeniero junior que tenga la categoría de residente de obra. Entonces, tiene que ser una persona muy, muy, muy capacitada, que es el que va a firmar toda la parte técnica también. Y la diferencia con el superintendente de obras, que el superintendente de obra es el responsable de una obra, de la que le han asignado. Y el residente de obra también es el responsable directo de una obra. En cambio, el gerente técnico es el responsable de todas las obras que esté ejecutando esa empresa. ¿Está claro ahora? Está claro, ingeniero. Entonces es como si tuviera especialidad en varias áreas, ¿no? La Más ingeniería. que especialidad, porque no, nadie va a hacer un PhD en 5 especialidades que tenemos, por ejemplo, en la carrera, ¿no es verdad? Tenemos 5 especialidades. Entonces, si uno se dedica a hacer PhD en 5 especialidades, experiencia laboral no tiene, ¿verdad? Porque va a ser teórico, ¿no? Se dedica a estudiar y estudiar y estudiar, pero ¿y dónde está su experiencia laboral en obra? No hay. Entonces, no necesariamente tiene que ser un genio para ser un gerente técnico, pero sí tiene que tener la capacidad suficiente de haber participado en muchas diversidad de obras. Haber hecho un camino por aquí, haber hecho una alcantarilla por allá, haber hecho un edificio por aquí, haber hecho una, qué sé yo. Entonces, que tenga el conocimiento suficiente para poder dirigir a los superintendentes de obra y encaminarlos por lo que tienen que hacer. Eso no quiere decir que el superintendente de obra no sepa, claro que sabe, pero el responsable de todos los proyectos es el gerente técnico y el superintendente de obra es por obra, uno por obra. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Dije buenos días, disculpe. Bien, adelante. Quería saber, ¿el fiscal de obra si entra en este cuerpo de trabajo? Vamos a entrar. Si te fijas en el cuadro que está en tu pantalla, abajo dice fiscal de obra.
vamos a llegar a ese, ¿cuál es el papel del fiscal de obra? En este momento estamos viendo actores de una consultoría y actores de una construcción. En estos actores no interviene el fiscal de obra, pero vamos a ver dónde interviene, que es un papel importantísimo en cualquier proyecto. Pero llegaremos primero ahí. ¿Está bien? Sí, Debajo de estos, del superintendente, del supervisor de obra, existen los especialistas, tanto en la parte de consultoría como en la parte de construcción. Y estos especialistas son ingeniero estructural, arquitecto, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, cable estructural, ingeniero de gas, y el grupo de apoyo son topógrafos, dibujantes, etcétera, etcétera, que en este caso, cada uno va a hacer el proyecto que le corresponde, cada uno. O sea, en otras palabras, si quieren, son casi personal de planta. Este ingeniero estructural va a crecer el cálculo estructural justamente de ese proyecto. Un edificio de 100 pisos, ¿quién hace el cálculo estructural? El ingeniero estructurista. Pero ¿quién hace el proyecto? Un arquitecto. ¿Quién hace el diseño sanitario? El ingeniero sanitario. Y así sucesivamente. Entonces, generalmente estos son personales de planta. Cuando es una empresa consultora grande, todos estos actores son ingenieros de planta. Entonces, acaban de hacer un proyecto, no para una obra, sino acaban de hacer un proyecto y pasan al otro, pasan al otro, pasan al otro, pasan al otro. Están haciendo la consultoría. Por eso yo decía que estos actores necesariamente tienen que responder a las 4 preguntas que les he dicho en la anterior clase. Las 4 preguntas: ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Y cuánto cuesta? Porque ellos van a preparar el pliego de especificaciones y van a preparar el presupuesto referencial, que solamente va a tener acceso el que los ha contratado para hacer la consultoría. En algunos casos se publica, en otros casos no. Simplemente se va al precio más bajo, que estos son los requerimientos de las grandes agencias financieras como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera, etcétera. Ellos generalmente cuando financian y exigen que se adjudique al precio más bajo, que es un crimen eso, pero vamos a hablarlo posteriormente. En cambio, en los otros casos, los chinos, el gancho que tienen, sobre todo con este gobierno, es de que ellos financian, pero obligan a que ellos mismos construyan. O sea, lo tienen amarrado. En este caso hacen consultoría y construcción. Es un convenio que tienen con el gobierno, entonces financian el proyecto, hacen su estudio e inmediatamente construyen. Entonces, el conflicto de intereses aquí está latente y vigente, porque uno no puede ser juez y parte. Bien, en el rubro de la consultoría, entonces, existen los diferentes actores que son responsables de su especialidad. En el caso de la construcción, existe lo mismo, pero ninguno de estos es un personal de planta. Lo máximo que hacen es prestar servicios a la construcción, porque todos los problemas que se presentan en la construcción los vamos a ver aquí, el superintendente de obra, el residente de obra. En cambio, el ingeniero estructural, el arquitecto, sanitario, es cuando se presenta un problema en la obra. Por ejemplo, se dan cuenta de que una columna tiene que desaparecer de esa posición, porque molesta. No se dieron cuenta el rato de eso. Lo primero que hacen es que rediseñen la funcionalidad de esa edificación, el arquitecto. Y una vez que el arquitecto rediseñe las plantas, obviamente con un criterio centrado, no quiere decir con esto que la primera columna está aquí, la segunda está a 3 metros y la última se voladiza a 6 metros. Esa estructura no funciona nunca. Claro, el papel aguanta todo, pero el arquitecto hay que decirle eso no funciona por ningún caso. No podemos tener un voladizo de 6 metros y un contrapeso de 2 metros. Eso no funciona. Entonces tendrá que hacer su rediseño considerando la resistencia estructural. Y ahí es el que toma toda la carta del asunto, es el ingeniero estructural. Y es el que dice, ¿se puede o no se puede el arquitecto? Y una vez que se ponen de acuerdo, diseñan, rediseñan esto y empieza el cálculo estructural. Generalmente el sanitario, el eléctrico, no afecta cuando el problema es estructural, pero puede afectar
en el problema sanitario. Entonces contrata un ingeniero sanitario para que solucione un determinado problema. Y lo mismo en la eléctrica es diferente. Cuando estamos hablando del cableado estructurado, estamos hablando de voz, de señal y voz, señal y datos. Entonces, es una especialidad ahora, antes el ingeniero eléctrico, así es, ahora no, hay un especializado en cableado estructurado, que generalmente este es visto, se lleva por escalerillas, justamente para poder hacer revisión inmediata en cualquier falla que exista. El mismo proyecto de ingeniero de gas es un especializado en ingeniería de gas, es el que se encarga de hacer todos los trámites ante yacimientos para obtener la licencia y la instalación del circuito de gas. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora entramos. ¿Quién es el fiscal de obra? El fiscal de obra es la persona de entera confianza del ente licitante que tiene toda la autoridad suficiente para permitir incrementos o modificaciones en el proyecto. Por consiguiente, tiene que ser un profesional del área. Aquí no puede estar un abogado, un economista, un psiquiatra, no. El fiscal de obra tiene que estar necesariamente con el conocimiento total de todo esto. Entonces, si quieren conocimiento, está al nivel del gerente técnico, el gerente técnico de los dos, o del superintendente de obra. Pero es el único que permite variaciones del contrato, ya sean variaciones estructurales, variaciones de diseño o variaciones presupuestarias. Entonces, cuando existe una relación directa entre la construcción y la consultoría, porque en una construcción, el que va a ejecutar la obra es la mano derecha, este lado. Y el que ha hecho el proyecto es este. Generalmente el supervisor sale de ahí o se contrata un supervisor externo que no tiene nada que ver ni con el dueño del proyecto, o sea, que el ente licitante, ni con la constructora. Y este supervisor de obra está obligado a hacer cumplir hasta las últimas comas del proyecto. Si en el proyecto dice, antes de vaciar, el ingeniero tiene que pararse de cabeza, tiene que hacer cumplir que el ingeniero se pare de cabeza antes de construir. Perdón un ratito. No sé quién es. Gracias. Entonces, la relación entre el consultor, en este caso, si quiere, el supervisor de obra, y que tiene su gerente general, obviamente, y el superintendente o residente de obra, la relación que existe es a través del libro de órdenes. Y este libro de órdenes debe estar notariado el día de inicio de la construcción. Es el momento que empieza la orden de proceder. Ese momento es cuando se abre el libro de órdenes. Este libro de órdenes tiene un original y 3 copias. Otra vez. No me importa. ¿Por qué me manda tanto? ¿Qué quiere? Entonces, el libro de órdenes les decía que es un libro donde tiene un original y 3 copias. Esto se escribe sobre el original y tiene que existir 3 carbónicos. Y allá se pone absolutamente todo lo que ocurre en la obra. Para darles un ejemplo, si yo necesito vaciar la losa del piso 3, con una semana de anticipación, yo lo tengo que poner al señor supervisor de obra. Solicito autorización para vaciar en tal fecha la losa del piso 3. Y el supervisor de obra me tiene que contestar y decir, ¿está autorizado o no está autorizado? Pero para poder contestarme,
él tiene que revisar, porque desde el momento que me autoriza es corresponsable de la ejecución de esa losa. O sea, no solamente la empresa constructora tiene la culpa si se colapsa eso, también es él porque él autorizó. Es quiere decir que estaba de acuerdo, que estaba bien ejecutada, bien armada. Si quieren, ustedes saben que en la losa lo primero que se hace es encofrar, después armar y después vaciar. Entonces, antes de vaciar, obviamente, el supervisor tiene que revisar que el encofrado esté estanco, que no esté firme, que los fierros respondan a las planillas de fierro y a los planos estructurales. O sea, revisa todo. Por eso es que se le dice con anticipación de una semana, o de 3 días, o de 2 días, depende cuánto exige el supervisor. Entonces, el supervisor tiene que poner ahí y decir, señor superintendente de obras, se autoriza el vaciado de la losa del piso 3 en fecha tal. Entonces, está autorizada esa variación, ese vaciado. Pero también puedo decir, señor supervisor, le comunico que en el piso 3 se ha presentado un problema de colocación de muros. Solicito dar solución al tema. Entonces el superintendente, el supervisor de obra va a ir y va a decir, efectivamente hay un error. Entonces se instruye a la constructora a modificar de aquí a allá. Todo esto es a través del libro de órdenes. Las aceptaciones orales o verbales no tienen ningún valor, ninguno. Ay, no hay, pero tú me dijiste que iba a haber esto. ¿Dónde dice eso? No tiene ningún valor el tú me dijiste. En un caso de un problema, de un conflicto de interés entre cualquiera de las partes y sale a reducir el libro de órdenes, el perito dirimidor se va a basar directamente en el libro de órdenes para saber qué instrucciones fueron aceptadas o qué instrucciones no fueron aceptadas. Entonces, toda comunicación se debe hacer a través del libro de órdenes. Y ojo, no se puede borrar, no se puede tachar, no se puede eliminar, arrancar hojas. Tiene cárcel esto. Si alguien se ha equivocado, entonces debajo dirá, por un error involuntario o voluntario, sin querer lo que quieran, se solicitó lo siguiente, pero hago la corrección y solicito solamente esto. Entonces, el supervisor va a decir, te equivocaron, estaban pidiendo si yo autoricé, pero ahora quiere esta nueva autorización. ¿La autorizo o no la autorizo? Ahí está justamente la historia del desarrollo de la obra, que está en una relación directa entre el supervisor y el superintendente de obra, el residente de obra. Este libro de orden solamente puede ser llenado por estos actores. Si el ingeniero sanitario encuentra un error y quiere hacer una modificación, pues le dirá al superintendente o al residente, por favor, solicita esta modificación. Él no puede llenar el libro de órdenes. No está autorizado. ¿Alguna pregunta? Bien, cuando existen estas modificaciones, generalmente cuando existe una modificación, también hay modificación económica. Y el único que está autorizado para aceptar ese incremento es el fiscal de obra. O sea, el fiscal de obra está aquí arriba, si quiere, aquí. Pero no participa directamente en la consultoría, ni participa directamente en la construcción. Él mira de palco aquí y exige que se cumplan los DBCs, los documentos bases de contratación. Entonces, si en el libro de órdenes, por ejemplo, el supervisor me dice, señores empresa constructora o señor ingeniero supervisor de obra, el muro de contención presupuestado con hormigón ciclópeo se instruye que sea modificado a muro de hormigón armado, muro de contención de hormigón armado, para lo cual les solicitamos realizar el cálculo estructural y el presupuesto correspondiente. Es una instrucción del supervisor de obra al superintendente de obra. ¿Pero qué quiere decir? Que primero el supervisor le ha consultado al fiscal de obra o el fiscal de obra le ha instruido al supervisor para que se realice este cambio. Entonces la empresa constructora es la que se encarga de hacer la modificación, primero presentar las modificaciones
y cuando es aceptada por el supervisor, tiene que estar firmada por el fiscal de obra, dando su consentimiento. Si no hay este camino, y directamente yo de puro gil me puse a hacer el muro de hormigón armado, nadie me lo va a pagar. O me lo van a pagar al costo del hormigón ciclope, porque no existe una instructiva escrita donde me den la orden de modificar un presupuesto. Inge, Por eso una es tan... consultita sobre el punto, perdón. Sí, 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 adelante. Para eso Cuando hay... hay esta situación en la que, digamos, se va a reemplazar un ítem por otro y hay que realizar un análisis estructural, aparte de lo que estaba en el Sí. proyecto inicial, ¿quién se encarga de hacer ese análisis, ese diseño estructural? ¿El constructor o el supervisor? Depende de la magnitud. Generalmente el que hace el cálculo estructural es el supervisor. El supervisor de obra es el que tiene que plantear la nueva solución, pero es así una instrucción del fiscal de obra. Entonces, él plantea y dice, este es el nuevo plano estructural. Entonces, el superintendente de obra cuantifica cuánto cuesta eso, esa modificación. Y vamos a ver más abajo directamente, por eso lo estoy dejando un poquito así en suspenso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el superintendente de obra en base a la instrucción de la supervisión? Pero ya les digo, ¿de dónde ha salido la supervisión? No de su capricho, ni de su criterio. Ha tenido que recibir una instructiva del fiscal de obra, que es el representante del dueño del circo, del ente licitante, es su representante, es la persona de confianza. Que cuando este fiscal de obra diga al dueño del proyecto, hay que hacer esto, el dueño del proyecto no le queda más que decir, hazlo, tú eres el que sabes. Entonces da la instrucción al supervisor de obra para que realice la modificación y la superintendencia que presente los documentos necesarios y el monto para poder ser aceptado o no ser aceptada esta modificación. Todo esto a través del libro 2. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Si se fijan ustedes, el fiscal de obra es el que tiene todo el poder, si quieren, en esa construcción. Tiene el poder sobre la consultora, tiene el poder sobre la constructora. Si hay una rescisión de contratos, lo va a hacer el fiscal de obra directamente con la constructora o con la consultora. Si el fiscal de obra ve que la supervisión no está cumpliendo su papel, puede rescindir contratos. Él, nadie más. Y si la constructora está cometiendo una serie de errores, los cuales ha sido llamado a atención y no ha hecho las correcciones, fiscal de obra es el que rescinde el contrato directamente con la constructora. O sea, si se fijan, el fiscal de obra es la máxima autoridad de una construcción porque está en representación del dueño de la licitación, del dueño del edificio, él es el representante. Y nadie más puede autorizar cambios, ni económicos ni técnicos. Solamente él. ¿Está claro? Bien. Esto ya les comenté en la anterior clase, pero es bueno que lo recalquemos. Tanto la consultora como la constructora tiene que saber de qué está hablando. ¿Cómo puede hacer un pliego de especificación de la supervisión si no sabe, por ejemplo, qué es un ladrillo de botaguas en Sardinelo? Supónganse que le han dicho este botaguas en Sardinelo. Y el supervisor no sabe lo que es un botaguas en Sardinelo. ¿Cómo va a controlar la buena ejecución de la obra? O el que está haciendo el presupuesto, ¿cómo va a colocar las especificaciones técnicas? ¿Cómo? Si no sabe de qué están hablando. Y en el otro campo, de la construcción, si dicen votados en Sardinero el presupuesto, ¿cómo va a presupuestar si no sabe de qué se trata un votados en Sardinero? Entonces, primero que sepa qué es, y eso responde a definición, y dirá, el botaguas en Sardinero será construido con muro gambote en un espesor de 5 centímetros, el mismo que da ese bocado. Ok, si ya sabe entonces qué es un botaguas en Sardinero, puede aplicarlo. ¿Qué es lo contrario a un botaguas de hormigón armado? En botaguas de hormigón armado se va a hacer con hormigón y fierro. En cambio, en Sardinero se va a hacer solamente con ladrillos.
pero tiene que saber qué es. A eso responde esto que se llama definición. Segundo, ¿con qué se hace? Si no sabe qué es, ¿cómo va a saber con qué se hace? En cambio, si ya sabe qué es, cuando dirá, se colocará ladrillo gambote, o ladrillo de 3 huecos, o ladrillo tanto, de tal manera que el revoque sea con una dosificación de 1:4, etcétera, etcétera. O sea, está especificando qué es, pero además está transmitiendo eso en instructiva a la constructora, porque la constructora también tiene que saber cómo se hace. Si no, ¿cómo va a hacer? Posteriormente se dice cómo se debe hacer. Eso responde a la metodología constructiva que ya les dije, y este rubro es lo que menos he encontrado yo como bibliografía. Son pocos libros, y eso de Frederick Merritt que les he dicho, es uno de ellos que tiene esto, pero no completo, pero pueden basarse si consiguen enciclopedia. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Entonces, ahí dirás, se debe colocar el primer ladrillo a un lado, el otro ladrillo en la otra punta, se estirará un hilo y se irá colocando sobre mezcla los ladrillos echados, parados, de coto, qué sé yo. Y una vez terminado este botaguas, que será colocado después del empotramiento de las ventanas, se procederá al revoque del mismo para su acabado final considerando un cortaguas. Esa es una especificación técnica. Es una metodología, cómo tiene que hacerse para que quede bien. Porque, por ejemplo, si no estiran el hilo, ese botaguas puede quedar como con ondas. Entonces tendrán que corregirlo con el revoque. Pero si el supervisor en medio del camino los encuentra haciendo eso, los artistas hagan eso, hagan bien las cosas. Así no se construye. Eso es lo que implica la metodología. Y por último, tanto el de la constructora como el de la constructora tienen que sacar su precio unitario para saber cuánto cuesta un metro lineal. Seguir con el ejemplo del sardinero. ¿Cuánto cuesta un metro lineal de botaguas en sardinero? El de la consultora ha hecho su presupuesto en base a ese dato. El supervisor va a hacer cumplir en obra que se haga así exactamente. Y el de la constructora va a construir así y le va a poner un precio cuánto cuesta hacer eso. ¿Alguna pregunta? Y que si, por ejemplo, del ítem excediera el precio al de la consultoría, en ese caso, ¿qué se haría? Ya te digo, anteriormente les expliqué cuando estaba haciendo análisis precios unitarios, es imposible que de una consultora una constructora tenga el mismo resultado final de la licitación. Es imposible que una empresa saque $98,000, 98,146, y otra empresa tenga $98,146. Imposible. Porque quiere decir que se han copiado los precios unitarios. En otras palabras, se están perjudicando los dos, porque solamente uno va a ganar. Y por eso les digo, ¿dónde existen las mayores fluctuaciones? Existen en los costos indirectos. En los costos directos es muy difícil, lo vamos a ver más adelante también esto. En los costos directos es difícil porque todos compran la misma arena, el mismo cemento, la misma grava, el mismo fierro. En mano de obra todos pagan, ya les dije, es un secreto a gritos, cuánto se está pagando por metro cúbico. Entonces, en costos directos es muy difícil que existan diferencias radicales. Pero en los costos indirectos, ahí sí, hay las diferencias. Y el costo indirecto significa gastos generales, utilidad, impuestos. Ahí están las diferencias. Entonces, ¿qué pasa si mi precio de hormigón armado es muy alto, pero mi precio de revoque es muy bajo? Se irán haciendo las compensaciones. Entonces, dependiendo del tipo de licitación que se haga, van a resaltar los resultados. Generalmente, ya les dije, las grandes agencias de financiamiento como el Gran Banco Mundial, internacionales,
el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el BID, el ACAF, lo que exigen es que se adjudique el precio más bajo. Pero ese es un crimen para mí. Lo vamos a ver también más adelante. Pero ¿qué están haciendo al exigir el precio más bajo? El ente licitante ha contratado una consultora y esa consultora le ha dicho que cuesta $1 millón ese proyecto. Pero el ente licitante no lo publica, lo tiene guardado ahí, en 10 llaves si quiere. Lo tiene. Y saca la licitación. Entonces empiezan a correr las especulaciones. Y dicen, yo he logrado averiguar que el precio oficial son $900.000. Otros dicen, no, a mí me han soplado que son $850.000. Obviamente que sopladas cuestan plata, ¿no? Porque existen los incidentes del equipo del dueño, que por ganar plata empiezan a dar datos. Y por cada dato que hacen, cobran. La corrupción empieza ahí arriba. Entonces empiezan a dar datos y datos y datos. Y obviamente algún rato me llega a mí el dato y me dicen, hay una empresa que está presentando con 600.000. Con 600.000. Entonces yo me presentaré con 590.000. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo a un lado mi análisis de precios unitarios y me estoy acomodando a lo que dicen. Entonces, como yo soy el precio más bajo, porque eso ha exigido el Banco Mundial, por ejemplo, yo me adjudico. Y para que no ejecute mi boleto, porque me doy cuenta que mi precio está tirado hacia abajo, decido hacerlo ahora. Pero en el interín yo he tenido que pagar un 10% de coima para que me adjudiquen la obra. Mis precios unitarios se han ido al suelo también, porque tenía que entrar unos 590.000 cuando el precio oficial no publicado era $1 millón. Entonces me doy cuenta que estoy yendo a perder como la guerra. Entonces, ¿a qué me han obligado? A que el rato que yo pueda le meta menos cemento, el contrato de ladrillos de tercera, no de primera. Me han obligado a eso. Para no perder plata, yo empiezo a estafar en la calidad de la obra. ¿No es cierto? Entonces, ese sistema del precio más bajo es un crimen. El sistema que no sé por qué razón el gobierno de Carlos de Mesa en el 2005 lo abolió, era excelente, porque se hablaba del PRMMA. Y este era igual al 30% del oficial más el 70% del promedio. Entonces, si quieren esto, ese era cómo se calificaban las obras con el PRMA, que significa precio referencial más adecuado. Este era excelente. Aquí hay un error. Bueno, no puedo ver 320%, es 30%. Corríjame esto, por favor. Yo no podría corregirlo. 30% del oficial más 70% del promedio. Veamos un ejemplo. Que el precio oficial sea $1 millón. $1 millón. Ese es el precio oficial. Y las diferentes empresas siguen sacando sus propios presupuestos. Entonces, ¿qué se hace? Se suman todos los presupuestos y se dividen entre el precio promedio. Y digamos que el precio promedio que nos sale son $964.000. Es lo que ha salido. Por consiguiente, el precio referencial más adecuado
es igual a $974,800, de acuerdo a esto. Fíjense que podría haber habido una empresa para llegar a un promedio que les he dictado, que estoy haciendo de memoria, no estoy haciendo con datos sociales. Digamos que había uno con $800,000 y había otro con 1.100.000, porque así le ha salido. Como no existe el dato oficial real, no está publicado, cualquier cosa puede pasar. Entonces yo con mi empresa hago mis precios unitarios y me sale 1.140.000. Ok, me presento con 1.140.000. Y yo digo, debe estar en 1.200.000 el oficial. Como no lo sé, estoy jugando a eso. Por eso este valor es el promedio de todas las empresas. Cuando yo sumo el 30% del oficial de 1.000.000 y el 70% del promedio, hago cálculos y ese es el promedio. Entonces, el cálculo que yo tengo, el precio oficial, es 974.800. Ese es. El PRMA, es 974.000. ¿Quién se adjudicaba la obra? El que estaba inmediatamente por debajo de este valor. O sea, yo que me presenté con 1.140.000, estoy chao. El que se presentó con $980.000, está chao. En cambio, el que se presentó con 970.000 es el que se adjudica la obra. Pero esto está respondiendo a una realidad, porque este promedio es el promedio de todas las empresas, y todas las empresas han hecho sus precios unitarios para no perder. Nadie trabaja para perder plata. Lamentablemente esto lo han eliminado por exigencia de las grandes agencias internacionales y ahora califican al precio más bajo. Y ahora califican esto. Entonces calificarán a un precio de 650.000, 560.000, que es el que ha presentado una empresa. Fíjense esta gran aberración que se produce por hacer las cosas así. En vez de adjudicar con esto, han adjudicado esto porque es el precio más bajo de las empresas. O si quieren, llamen los 700.000. ¿De dónde va a sacar 274.000 esta empresa para cubrir la diferencia que existe? Engañando, dejando de meter más cemento, el fierro lo van a colocar uno sí, uno no. O sea, empieza ya directamente la corrupción en la ejecución de obras. Además de que como no sé que no van a alcanzar, empiezo a negociar con el supervisor de obras. Y le digo, aumentame pues el volumen de zapatas. Y el saldo vamos a medias. Le estoy contando cosas reales porque a mí me lo han ofrecido. Obviamente que en mi vida yo acepto las cosas, por eso que no trabajo con la administración pública. Pero así funcionan las cosas. Entonces, este debería volver a implantarse, el 30% del oficial, más el 70% del promedio, y de ese precio el más bajo es el que tenía que adjudicarse. Pero está dentro de una realidad, es que decir que está obligado a hacer las cosas bien hechas. Pero ¿qué ha hecho? Se ha adjudicado con 560.000, ¿con qué valor yo puedo exigir que haga bien las cosas? Si sé que su precio está tiradísimo abajo, que no va a hacer nada. Pero lamentablemente así estamos trabajando en Bolivia, así. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Inge. Claro, ok. Gracias. Bien. Una vez que hemos pasado esto, aquí hay una incógnita que me saltó a la mente cuando yo me titulé de ingeniero. Porque empezaba haciendo el proyecto UNI4, que es la carretera Chapare, y no sé qué horas más, no me acuerdo. Pero, ¿quién se adjudicaba las obras? Empresas extranjeras. Todas las obras grandes, sobre todo en carreteras, se adjudican las empresas extranjeras.
Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, se llama esto otra? Hay empresas españolas, la que está haciendo el tren metropolitano. O sea, siempre se adjudican empresas extranjeras. Entonces yo decía, ¿por qué tienen que adjudicarse empresas extranjeras? ¿Acaso no hay capacidad en el país para hacer estas mismas obras los nacionales? Es más, estas empresas extranjeras nos contratan a nosotros para que hagamos las obras. Entonces, ¿dónde está aquí el asunto? No puede ser que se adjudique una empresa brasilera, española, suiza, china, de lo que quieran. Y lo primero que hacen cuando se adjudican es contratan profesionales bolivianos, que encima los explotan, porque en su licitación ellos colocan precios de residente de obra de $8,000 y aquí máximo le pagan $2,000, haciéndolo muy bien. Entonces es un lucro oculto para la empresa que se ha adjudicado la obra. Y encima los tratan de estafar y no pagar beneficios sociales. Bueno, lean el periódico y no necesito contar yo lo que está pasando en el país. Entonces, ante esta interrogante que tenía, ¿por qué no se adjudican las empresas constructoras nacionales? Y ya con el desarrollo del trabajo me pude dar cuenta por qué. Y eso está directamente relacionado con la capacidad financiera que tiene una empresa. Aparte de que cuando yo presento una planilla de avance de obras, me van a pagar a los 3 meses porque tienen que revisar, la burocracia así les da el tiempo para revisar eso. Quiere decir, de esos 2 meses que no me están pagando, no quiere decir que yo tengo que paralizar las obras. Yo tengo que seguir construyendo. ¿Pero con qué plata? Con la mía. ¿Por qué no me han pagado mi planilla de avance de obras? Entonces necesito una capacidad financiera para que la obra siga avanzando y no se paralice por falta de pago de planillas. Entonces, ya desde el inicio estamos viendo que tenemos que tener capacidad financiera que está directamente proporcional al monto total del contrato. Las planillas irán avanzando de acuerdo al cronograma de avance de obra que tengamos, pero no nos van a pagar inmediatamente. Entonces, lo que yo pude determinar y hasta el día de hoy está vigente. ¿Cuáles son los requisitos para las licitaciones? Lo que les decía en el DBC está especificado esto, en el documento base de contratación está especificado esto. Y lo primero que uno tiene que presentar junto con la licitación, como propuesta, boleta de seriedad de propuesta, que equivale al 1%. Haremos números para que lo mejor es bien, con el mismo ejemplo. Tenemos $1 millón. Tenemos que ese es lo que se ha adjudicado una obra. $1 millón. Entonces, cuando yo necesito boleta de seriedad de propuesta, es el 1%. ¿Cuánto es el 1%? Estoy hablando de $10,000, ¿no es verdad? Mi boleta es de $10,000. Es el 1% del monto total. O sea, si os reduzco aquí, son $10,000. Entonces, en el mismo DBC dice la máxima, la erogación que podrá dar para iniciar las obras el ente licitante es un 20% contra boleta de buena utilización de anticipo. Entonces, cuando yo tengo que presentar, porque no voy a trabajar con mi plata, no tengo por qué financiarse una obra. Entonces, cuando yo me adjudico de una obra, me van a dar una boleta por el 20%. 20%, ¿qué significa? Significa $200,000. ¿No es verdad? Me van a dar $200,000, pero yo tengo que sacar esta boleta del banco. ¿De dónde si no yo voy a tener una boleta de una utilización de algún chip? O sea, algún banco me tiene que dar esta boleta para que yo presente junto con el rato que yo pida el anticipo. Pero el banco no me va a dar los $200,000 por mi linda cara. El banco me va a pedir respaldo. ¿Cuál es mi
mi activo fijo, cuál es mi patrimonio, y en este patrimonio no se puede incluir la maquinaria. Esto debido a que la maquinaria es un instrumento vendible. Yo puedo declarar que tengo un tractor de $100,000, el banco me da la boleta y al día siguiente lo vendo. Obviamente me pedirán papeles, pero se hace complicada la cosa. Entonces necesito $200,000 en activos fijos de mi empresa. Quiero decir, lote, casa, oficina, lo que sea, y tengo que tener $200,000 para que el banco, perdón, $350,000, porque el banco me da 1,5 a 1, no me da 1 a 1. Entonces, para darme $200,000, me va a pedir directamente $300,000 como activo fijo de mi empresa. El banco nunca pierde un peso. Además, tengo que entregar boleta de cumplimiento de contrato, que es el 7%. ¿Qué significa este 7%? Significa que cuando yo no entregue la obra en el plazo establecido, se ejecuta esta obra del 7%. Obviamente que no es a la letra muerta, porque en el interín de la construcción se pueden presentar imprevistos, accidentes, imponderables, por ejemplo, una manifestación, o lo que ha pasado el año pasado, el 2019, que me ha estado 20 días sin trabajar, a veces, saliendo a las calles a reclamar, pero se paró el país, 20 días nadie trabajó. Entonces no pueden correr como tiempo de ejecución de obra, eso no pueden. Entonces, retardación de la obra con motivos justificados se los anota en el libro de órdenes. Bueno, directamente tenía que vaciar hoy día y se me cayó tal chaparrón que no pude vaciar. No es mi culpa. Yo no podía haber previsto que me iba a llover en semejantes cantidades. Por consiguiente, yo coloco en el libro de órdenes, se solicita a la supervisión considerar en el tiempo de ejecución de obra la pérdida del día de hoy por precipitación pluvial exagerada. Entonces el supervisor dice, al lugar corresponde, y listo. Entonces se va alargando, pero si después de eso yo sigo retrasado en la obra, pueden ejecutar mi obra. Van a decir, a su riesgo, tienen hasta cubrir el 7%, te puede ir perdiendo esa plata, pero cada día vamos a ir descontando de acuerdo a la multa estipulada en el DBC. Y esto significa $70,000. Bueno, creo que no me quiero escribir. $70,000, que me significa ese 7%. Y por último, tengo la boleta de buena ejecución. Entre la entrega provisional y la entrega definitiva hay un tiempo de prueba y eso tiene que estar garantizado de tal manera que cualquier vicio oculto que se presente en la ejecución o cualquier obra mal ejecutada, a su propio costo la empresa o constructora tiene que reponer esto. Entonces estamos hablando de $100,000. ¿Es verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener activo fijo $380,000. En teoría, porque de $380,000, el banco me va a pedir que yo tenga en activos fijos $570,000. ¿No es verdad? Y estos $570,000, pues solamente vayamos a la moneda, 380, significa que es el 38% del monto del presupuesto que yo tengo que tener activos fijos. ¿Tengo? Si no tengo esto, ningún banco me ha hecho boletas. Y si no presento boletas, ni me van a tomar en cuenta, van a descalificar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la carretera del TIPNIS, $486 millones, eso es lo que, perdón, $415 millones, que es lo que iban, que OA se adjudicó. Quiere decir que yo tenía que tener $157 millones en activo fijo.
para poder adjudicar en esa obra. Es el 38% que está demostrado con esto. Entonces, como yo como empresa nacional no tengo como activo fijo 157 millones de dólares, entonces otros se adjudican. ¿Y por qué se adjudican extranjeros? La del Brasil, por ejemplo, el Banco do Brasil les da esas boletas a las empresas constructoras brasileñas, pero si la obra es fuera de Brasil, porque cuando se entra al lío, entra en un lío internacional, y a veces de gobierno a gobierno, y eso no es fácil de cobrar. ¿No es verdad? Ustedes han visto el tremendo lío que se armaba con Odebrecht, que era la empresa más grande que existe en el Brasil. Y esa es lo que daba los avales a Andrade Gutiérrez, a Queiroz Galvão, a OAS. Él daba las garantías en el Banco do Brasil. El Banco do Brasil les daba las boletas. Obviamente que se trataban de que nunca se ejecuten esas boletas, como que nunca se han ejecutado tampoco. Esta es una de las razones por qué las grandes obras no las hacen las empresas nacionales, pero sí los hacen los profesionales nacionales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Aló? ¿Siguen ahí? Sí, Bueno, gracias. Pensé que se habían retirado. Bien, además de esto, una pregunta que me hizo uno de sus compañeros al principio, le dije que le íbamos a tocar al final, y está referido a qué cosas deben incluir el libro de órdenes y modificaciones de un proyecto. Todo esto se lo lleva a través del libro de órdenes. Ahora, si hay cartas de intención, también tienen validez, pero deben estar firmadas por autoridad competente. ¿Y qué significa estas órdenes que están asentadas en el libro de órdenes? Orden de proceder. El supervisor instruye a la empresa constructora que inicie obras porque desde ese momento se empieza a computabilizar su cronograma de tiempos. Esa es la orden de proceder que está asentada en el libro de órdenes. O sea, fecha de inicio ya está en ese libro que está notariado y está asentado, fecha de inicio de obras. Y de ahí se empieza a contabilizar el cronograma de tiempos para ejecutar la obra. En el interín puede haber órdenes de trabajo. ¿Qué quiere decir una orden de trabajo? Esta orden de trabajo la da el supervisor al superintendente de obra o residente de obra, consultada con el fiscal de obra. O sea, el fiscal de obra y el supervisor ven por conveniente, pertinente, si quieren, de que se haga una orden de trabajo. ¿Qué significa una orden de trabajo? Que, por ejemplo, existe el ítem de hormigón armado. Existe hormigón armado losas, hormigón armado columnas, hormigón armado vigas. Entonces, instruye a la constructora que amplíe la losa del primer piso para que el garaje esté techado, que haga la revisión correspondiente al cálculo estructural. Pero existe el ítem. O sea, existe el ítem de hormigón armado de todos los componentes. Zapatas, vigas, losas, columnas. Existe también el ítem de excavación. O sea, lo único que tiene que cuantificar para saber cuánto cuesta ese incremento que me están diciendo que lo haga. Pero existe el ítem, que quiere decir que el análisis de precio unitario está presentado. Entonces, yo lo único que hago es cuantificar y tengo que respetar el precio unitario del contrato. No puede ser que antes estaba, por ejemplo, con 10% de utilidad, por darles un ejemplo, y aprovechando que es un ítem adicional, yo le coloque 100% de utilidad. No puedo cambiar la estructura de costos. Los porcentajes que se utilizan para gastos generales, para utilidad, para el IVA,
el valor agregado y las cargas sociales, para todos los ítems son iguales, no cambian esto. Si yo puse 2% de utilidad en el ítem 1, todos mis ítems tienen que tener 2% de utilidad. Si en cargas sociales yo coloqué 60%, quiere decir que en todos mis precios unitarios está el 60%. No se modifican estos porcentajes de costos indirectos o variables. No se puede modificar. Entonces, como existe el precio unitario, lo único que se hace es multiplicar los precios unitarios por los volúmenes de incremento de obra y se tiene el incremento que se tiene, que en ningún caso debe superar al 10%. En realidad, la suma de todos estos no puede superar el 10%, ni hacia arriba ni hacia abajo. No puede ser que yo firme un contrato de $1 millón y me vayan reduciendo y termine haciendo una obra de $500,000. Yo no hice mi cronograma y mi estudio de costos en función de 500,000, hice en función de $1 millón. Eso se llama economía de escala. Entonces ya saben lo que es una orden de trabajo. ¿Qué es una orden de cambio? Voy a utilizar el ejemplo que les dije anteriormente. Yo recibo una instructiva del supervisor. Obviamente el supervisor ha charlado con el fiscal de obra y recibe una instructiva y me dice: los muros de contención considerados de hormigón ciclópeo, favor modificarlos a muros de contención de hormigón armado. Entonces revisamos el presupuesto. Hay el ítem hormigón armado, pero no hay muro de contención de hormigón armado. En otras palabras, no hay. Entonces, eso se llama orden de cambio, porque se está cambiando un ítem por otro. Y en este caso, yo tengo que hacer el cálculo estructural, tengo que hacer el presupuesto, el análisis de precio unitario y entregarlo a la supervisión. Y la supervisión me tiene que aprobar esto para que yo empiece a hacer ese muro de contención de hormigón armado, anulando el de hormigón ciclópeo. ¿Está claro? Posteriormente viene la adenda de contrato. Entre todos estos de aquí, los voy a marcar así, entre todos estos, llegan a ver, ¿no? Lo que es resaltado. ¿Lo ven? ¿Con azul? Sí, Se ve, ingeniero. Ok. Todos estos no pueden superar al 10% ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso es lo que el supervisor tiene que ir controlando, que todas las órdenes, modificaciones, incrementos o decrementos no puedan estar más allá de 1.100.000 o de 900.000. Pues digo 10% arriba, 10% abajo. No puede. Entonces, ¿qué pasa si por una emergencia se ha llegado a un 11.2%? Entonces, no conviene demoler nada, no conviene rechazar nada. Se ha llegado a un 11.2%. Entonces, se reúne la supervisión con la constructora y con el fiscal de obras, intercambian criterios, analizan todo y dicen: ok, haremos una adenda de contrato, porque en el contrato no nos permite más del 10%. Entonces haremos una adenda de contrato que modifique las condiciones contractuales en tiempo y en costo. Entonces dice: se autoriza un incremento adicional al 10% de 1.22%, que es el 2, con eso llegó al 11.22. Esa es una adenda, estoy adicionando al contrato alguito más. Entonces se hace un contrato, una adenda de contrato legalmente, hay que hacerlo con abogado, hay que hacerlo con un notario, todos los documentos legales para que cumpla su función. Entonces se incrementa ese monto autorizado, pero en tiempo y en costo, porque mayor cantidad de obras significa mayor tiempo de ejecución de obra también. Y por último tenemos el contrato modificatorio. Se ha empezado a hacer el proyecto y en el camino se da uno cuenta de que se ha hecho un proyecto tan caro,
o tan barato que no tiene razón de ser. Ejemplo, Puente Sacambaya. Yo estaba de gerente de la supervisión ahí, que hicieron un tipo de dovelas sucesivas, que es la nueva, bueno, va a ser la nueva carretera hacia La Paz, directa, por Independencia, Norochat, Independencia, y se estaba construyendo este puente. Y vimos por conveniente que no se respondía a la necesidad que se tenía, que se estaba pagando increíblemente más caro sin motivo, cuando se podía haber hecho fácilmente un puente con vías BPRs, sin ningún problema, que iba a cumplir la misma función de integración entre las ciudades de Cochabamba y La Paz. No se había avanzado mucho, solamente habían vaciado pilotes, o sea, la pérdida no iba a ser considerable. Entonces se decidió hacer un contrato modificatorio. ¿Qué significa esto? Que ya no hay que hacer una licitación, no hay que hacer nada, sino la misma empresa que se ha adjudicado tiene que presentar un proyecto modificatorio de lo que se le está exigiendo. Entonces será un puente ya no de dovelas sucesivas, sino un puente con vigas BP. En este caso estamos modificando sustancialmente el BBC, porque ya no responde a las especificaciones técnicas que tenían antes. La especificación técnica para una dovela sucesiva no se parece para nada a una viga BPR, para nada. Por consiguiente, se hace otro contrato con las nuevas condiciones. Todo esto tiene que estar asentado en el libro de órdenes, porque si alguien se mete a hacer un contrato modificatorio sin instrucción ni nada, termina absorbiendo él. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasa si el libro de órdenes o una hoja es anulada por el supervisor? El supervisor se va a la cárcel. Ese es un delito que está penado con la cárcel, sin ningún trámite, el que ha arrancado el ojo o ha borrado alguna cosa, pues se puede también tachar, agarrar un marcador negro y ponerle encima y no dice nada ya. El que ha hecho eso va directamente a la cárcel. Está eliminando pruebas de un delito exprofesamente. Y eso es cárcel. Nadie puede tocar ese libro de orden. Y ese libro de orden debe estar siempre en obra. Y para salir de obra, para un problema judicial, digamos, tiene que dar orden directamente el juez. Si no, el libro no sale de obra. ¿Está claro? Sí, porque he estado en una pasantía y ha habido un caso donde el supervisor no le ha gustado lo que han llenado y lo ha anulado. O sea, lo ha puesto ahí anulado. Y él dijo que tenía la autoridad de poder anular hasta todo el libro. Anular, sí. Ya les dije, pueden poner una raíz y poner anular encima. Pero no pueden arrancar esa hoja, no pueden borrar lo que dice. Mientras tú sigas leyendo lo que dice ahí, no hay ningún problema. Tú puedes poner una raya encima y decir anular. Pero en vez de eso, yo lo que prefiero es poner abajo y decir, por favor, señor supervisor, considere que la anterior solicitación que hice no tiene validez. Había un error conceptual. Por consiguiente, solicito que apruebe este nuevo requerimiento. Es lo mismo que anular, ¿no es verdad? Porque al anular está pidiendo otra condición. Yo generalmente no lo tomo como delito al anular. ¿Pero qué significa anular? Poner una raya y escribir encima anular, pero que no borre el contenido de lo que decía el libro. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro entonces? Si es así, entonces vamos a acabar la clase aquí y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.